Módulo 1. Primera etapa. Diseño del proyecto eléctrico exterior. Definiremos el diseño del proyecto eléctrico exterior como aquel que tiene un alcance que va desde el punto de conexión hasta el punto de medición. Este punto de conexión será definido por Codensa a través de un documento llamado factibilidad, que veremos más adelante. Y el punto de medición será el punto en el cual quedará ubicado el grupo de medida, la caja o armario que alojará, en este caso, el medidor. En esta primera etapa de diseño del proyecto eléctrico exterior, debemos seguir una serie de pautas para poder desarrollar o tener un punto de partida en la proyección de nuestro diseño. En este caso, este punto de partida la llamaremos las condiciones de servicio. Para obtener estas condiciones de servicio, debemos realizar un levantamiento de información, obtener unas proyecciones de cuadros de cargas y así poder obtener una factibilidad. La solicitud de condiciones de servicio la realizaremos directamente ante el operador de red. El operador de red que fijaremos en este caso será Enel Codensa, que es el operador de red o la electrificadora que cubre la zona Bogotá-Cundinamarca en Colombia. Esta solicitud se puede realizar directamente por los canales que ha dispuesto la electrificadora para esa solicitud. En este caso, líneas telefónicas, correos electrónicos o de manera presencial en los centros de servicio. En este caso, debemos definir dos tipos de conexiones. Las conexiones simples tienen hasta 8 o menos cuentas finales en el predio, una carga total menor o igual a 34 kilovatios, en este caso para Bogotá, y de 20 kilovatios en otros municipios, en este caso Cundinamarca. Además cuenta con una red de baja tensión o acometida con una distancia menor o igual a 30 metros. Este tipo de solicitudes se realizan directamente por vía telefónica al 715-115 y se pide simplemente el agendamiento para realizar la conexión. Definimos como conexiones simples en general todos aquellos proyectos que requieren una conexión: residenciales individuales, pequeños comercios, semáforos, cámaras de seguridad, antenas de telecomunicaciones y expansiones de alumbrado público. Ahora definiremos las conexiones especiales, que simplemente son aquellas que tienen más de 8 cuentas finales definitivas en el predio, una carga total o mayor de 34 kilovatios para Bogotá y 20 kilovatios en otros municipios. Simplemente lo contrario que tenemos para conexiones simples. Como podemos notar, cuentan con una red de baja tensión a una distancia mayor a 30 metros. Además, se consideran conexiones especiales a los productores de energía, generadores y autogeneradores mayores a 5 megavatios. Es importante definir que para las conexiones especiales siempre se va a obtener la llamada factibilidad. Esta factibilidad de servicio contiene toda la información necesaria para comenzar el proyecto eléctrico. En este documento se informa a los clientes potenciales el punto de conexión junto a los requisitos técnicos, documentales y comerciales que se deben cumplir para poder obtener el servicio de energía de esta electrificadora. Para realizar la solicitud de condiciones de servicio es necesario acercarse hasta el predio y poder tomar datos, registros fotográficos, en este caso de el punto de conexión que va a estar definida por la factibilidad, asimismo como datos propios del proyecto, en este caso los equipos nuevos que se van a energizar, datos de la red existente de Codensa en el predio. Es por eso que debemos desarrollar en principio un cuadro de cargas que contendrá las proyecciones mínimas para poder solicitar las condiciones de servicio, sea la factibilidad o en este caso sea una solicitud sencilla
por agendamiento. Después de haber hecho la solicitud a través de las líneas dispuestas por la electrificadora u operador de red, vamos a poder obtener la factibilidad. En este caso les presento una vista rápida de una factibilidad. Acá podemos ver el número de las condiciones de servicio, podemos observar la fecha de la respuesta, podemos observar la información del cliente y el tipo de servicio que se va a solicitar. En este caso es un nuevo servicio. Podemos revisar acá las condiciones que se dan. En este caso se solicita 25 cuentas trifásicas comerciales con una potencia máxima aprobada de 300 kilovatios según las proyecciones que se tuvieron durante el estudio en cuadros de carga. En esta hoja podemos observar las condiciones necesarias para la energización. En este caso, en el CODENSA está solicitando que se debe cumplir con lo siguiente: presentar un proyecto serie 3 tipo subestación en entrada-salida para poder energizar el proyecto. En el caso de que sean proyectos muy grandes, se deben presentar primero un proyecto serie 1, que corresponde a un proyecto de media tensión en donde simplemente se va a demostrar el recorrido que van a tener las redes de media tensión, sean aéreas o subterráneas, para la alimentación de la cantidad de proyectos serie 3 que se vayan a desarrollar. En este caso, este proyecto fue desarrollado solamente para una subestación y es por ello que se omite el proyecto serie 1. Se debe solicitar una nueva factibilidad para alumbrado público donde se estudiará la posibilidad de asignar un punto de conexión desde las redes de baja tensión existentes y deberá presentar un proyecto serie 6 de alumbrado público sin subestación. Otro dato que podemos encontrar de manera rápida dentro de la factibilidad es la corriente asimétrica monofásica para realizar el diseño de la malla de puesta a tierra. Luego, se te definirá el punto de conexión, en este caso, desde la red aérea de media tensión ubicada cerca al predio en el CDE 4214. ¿Qué representa esto? Representa el centro de distribución existente que hay cercano referente al punto físico de conexión que se está otorgando en la factibilidad. Recuerda, en algunas ocasiones el punto físico puede ser exactamente el mismo punto donde se encuentra el CD. En otras ocasiones el punto físico está cercano al CD. También se puede pedir otro tipo de documentación, la cual revisaremos más adelante. Otro punto para tener en cuenta son aquellas anotaciones que se dejan dentro de la factibilidad, como en este caso, el predio queda con 25 cuentas y una carga total de 300 kilovatios. En ocasiones pueden haber medidores existentes de los cuales tienes que tener en cuenta a la hora de realizar tus proyecciones para el diseño. En algunas ocasiones puedes que recibas las corrientes para desarrollar el diseño de puesta a tierra, como es en este caso. En otras no. En ese caso, siempre será necesario para proyectos Serie 1, Serie 3 y Serie 5 realizar la solicitud de las curvas de protección. Esta solicitud la puedes realizar a través del operador de red, directamente llamando a las líneas anteriores mostradas. Como podemos ver acá, las curvas de coordinación del reconectador son las curvas necesarias para poder coordinar así nuestro proyecto. En este caso, las curvas del reconectador serán sobrepuestas con las curvas que corresponden a los fusibles de media tensión, fusibles de baja tensión y la protección principal de la acometida de baja tensión. Luego, datos importantes que podremos obtener dentro de las curvas de protección: cómo sería la subestación a la cual se encuentra conectada esa red de media tensión, las corrientes simétricas y asimétricas, que en este caso, simétricas, aquellas que sirven para el estudio de coordinación de protecciones, y asimétricas, que son aquellas que sirven para el diseño de la puesta a tierra. Algo bastante importante antes de finalizar con este primer punto: la factibilidad, después de hacer su solicitud, puede ser modificada. Es de tener en cuenta que el operador de red siempre manejará unos tiempos
los cuales debemos tener en cuenta al momento de proyectar, en este caso, las solicitudes por primera vez de una factibilidad son de 15 días hábiles y para modificaciones son de 7 días hábiles. Continuemos con el siguiente punto. Proyección del nuevo servicio. Para realizar la proyección del nuevo servicio, debemos realizar un levantamiento detallado de las redes a las cuales nos vamos a conectar. En este caso estamos viendo un proyecto el cual se desarrollará para Cundinamarca y en el cual vemos las siguientes representaciones. Las líneas de media tensión que bordean la zona cercana al predio y de las cuales se hacen un levantamiento de información teniendo muy en cuenta el centro de distribución que se da en las condiciones de servicio y a partir de allí se realiza el levantamiento de información en cuanto a postería, que en este caso sería tomar sus datos de altura y peso, que en este caso podrían ser, como ejemplo, 1050 12 metros, 750 12 metros, hasta el punto de conexión y de allí podremos proyectar nuestra red de media tensión, sea aérea o subterránea, hasta el punto de la ubicación de nuestro proyecto. En este caso, las condiciones de servicio son para un proyecto Serie 5, que es una subestación en poste. De esta manera se hace la proyección de la subestación en poste y de un armario que contendrá la cantidad de cuentas que se encuentran proyectadas al interior de este conjunto residencial. Luego de esto podemos realizar nuestra primera cotización en donde consecuentemente colocaremos los procesos necesarios para poder llevar a la energización nuestro proyecto. En este caso, todos los procedimientos para poder elaborar la documentación y así la carpeta para poder obtener finalmente la energización ante la electrificadora. Después de haber elaborado la cotización de nuestro proyecto, haremos la solicitud de la documentación requerida. En este caso, para conocer la documentación requerida para nuestro proyecto, podemos revisar directamente la guía para la presentación de proyectos de conexión. En este caso, es una guía que define los tipos de proyectos que se pueden presentar ante Codensa y en ese caso se establecen las pautas necesarias para el diseño. De esta manera daremos un vistazo rápido a esta guía en donde en este caso tenemos proyectos Serie 1 que son las redes de media tensión, los proyectos Serie 3 que son subestaciones, los proyectos Serie 4 que son redes de baja tensión, los proyectos Serie 5 que son transformadores en poste, los proyectos Serie 6 que son alumbrado público y modificaciones. Esto sucede por lo general en los proyectos al momento de la construcción, ya que pueden haber algunos factores que puedan llevar a realizar cambios bastante notorios entre el plano aprobado y entre el proyecto construido. Es por ello la necesidad de conocer esta guía de proyectos. Revisemos el primero. Proyectos de conexión Serie 1. Redes de media tensión. Se clasifica como proyecto Serie 1 los proyectos de conexión relacionados con la construcción de redes de media tensión para la conexión de subestaciones, el mismo predio y o urbanismo. Estos deben ser radicados ante el COENSA con la siguiente documentación. Tenemos los definitivos que van a quedar permanentemente conectados y las provisionales de obra, que son proyectos transitorios que se utilizan para energizar el predio mientras se desarrolla la obra. Es para ello que se necesitan los siguientes documentos: formulario de solicitud de revisión del proyecto de conexión, plano y licencia de urbanismo, aprobado por curaduría o planeación o el ente designado en su respectivo municipio o ciudad. Permisos de propietarios para el paso de redes. Son permisos que se deben obtener cuando la extensión de una red de media tensión pasa sobre un predio existente. Es por ello que es necesario tener los permisos de los propietarios para poder extender esa red sobre esos predios privados.
Y por último, licencias ambientales para proyectos los cuales pudieran ocasionar impactos ambientales. Es por ello que es necesario que se tramiten licencias ambientales en zonas protegidas. También se pueden hacer las solicitudes de otro tipo de documentación que vendría directamente en la zona de anotaciones de la factibilidad. Se debe tener por ello muy en cuenta en la zona de anotaciones de la factibilidad toda aquella documentación especial que sea necesaria para el desarrollo del proyecto eléctrico sin ninguna interrupción. De esta misma manera podremos descargar la plantilla necesaria para el desarrollo del proyecto eléctrico. Acá podemos observar un ejemplo de la plantilla que se utiliza. Es de aclarar también que si es necesario utilizar más de una, en el caso de que el ingeniero diseñador quiera colocar algún tipo de nota o desarrollar de una manera más detallada la conexión que se va a realizar en el predio. De manera generalizada podemos ver acá una numeración que representa el desarrollo del proyecto en sí en temas de dibujo. Por ejemplo, se deben representar las canalizaciones y estructuras de las redes de media tensión. De igual manera, debemos describir la ubicación de cada una de las subestaciones proyectadas, la longitud de los conductores hasta cada subestación, indicar la disponibilidad de ductos, indicar las calles, carreteras y puntos cardinales, indicar claramente el punto de conexión asignado en la factibilidad, cuando la red sea aérea, incluir detalle vertical de las estructuras de conexión. También se debe representar la tabla de regulación y ocupación de ductos, aluminio y cobre 2 y 3 respectivamente en el formato, tabla que contiene la información de canalizaciones y conductores proyectados en aluminio. Si el conductor proyectado es en cobre, debe presentar el cálculo equivalente en aluminio. También debes tener en cuenta el tema de las canalizaciones, bastante importante. La canalización nueva de media tensión en espacios públicos se debe proyectar en 6 pulgadas, la cual permitirá la utilización de conductores hasta 240 milímetros cuadrados. En caso de ser necesario la utilización de canalización existente de media tensión de 4 pulgadas, el calibre máximo que cumple con el porcentaje de ocupación es de 185 milímetros cuadrados. De misma manera podremos revisar las especificaciones para el desarrollo del diagrama unifilar, donde se debe representar potencia de los transformadores, nivel de tensión de transformadores en media tensión, las celdas o cajas de maniobra de entrada y salida y o protección de celdas de medida cuando aplique. En el diagrama unifilar debe declarar las protecciones 50-51 e incluir la tabla con los parámetros ajustables de las protecciones proyectadas. Se debe indicar la norma técnica, la potencia y el número del transformador. Se debe desarrollar un listado de equipos, tal y como lo vemos acá rápidamente, donde se puede demostrar la descripción del equipo, el número que se le va a colocar a la subestación, la potencia y la norma técnica a la cual hace referencia según las normas del operador de red, en este caso las liquinormas de Codensa. También es posible realizar algunos llamados de atención o notas en el plano para la persona que vaya a hacer la construcción. Por último, se deben agregar algunas notas generales impuestas por Codensa, como en este caso la siguiente: las redes de uso general definitivas en los proyectos de conexión en subestaciones serie 3 o serie 5 asociadas al presente proyecto de conexión serán susceptibles de reconocimiento, o sea, compra por parte del operador de red siempre y cuando se haya hecho bajo los estándares, en este caso de Enel Codensa. Ahora revisaremos rápidamente un proyecto de conexión serie 3. Se clasifican como proyectos serie 3 a todos aquellos proyectos de media tensión o media tensión, baja tensión, que por lo general van en suelo. Para este tipo de proyecto necesitaremos la siguiente documentación. Igualmente, para proyectos definitivos, provisionales de obra, transitorios y de alumbrados públicos. En este caso serían formulario de solicitud de revisión del proyecto, que simplemente es un formulario que se descarga en la página de Coensa. Más adelante revisaremos su diligenciamiento. La licencia de construcción, aquellos planos arquitectónicos aprobados por curaduría o planeación o entidad competente que se indique para la ubicación de la subestación. También hay algunos documentos específicos dependiendo del tipo de proyecto, como los permisos de propietarios para el paso de redes cuando éstas sean aéreas, pasen por encima de predios privados, certificados de tradición y libertad, los cuales deben estar
en periodo de no vencimiento, en este caso en periodo de vigencia, licencia ambiental para proyectos del sector minero o proyectos de impacto ambiental, permisos para la ubicación de instalaciones de equipo de comunicaciones emitidos por Planeación Aeronáutica Civil en el caso de antenas, autorizaciones para el uso de espacios públicos, en algunos casos que son expedidas por alcaldías locales, por el IDU, IDRD, JAL, administraciones. Algo bastante importante, la memoria de cálculos que se corresponde a este tipo de proyectos. Se debe tener muy en cuenta que se deben respetar cada uno de los ítems que aparecen en este apartado. Para proyectos de conexión, sean Serie 1, Serie 3, Serie 4, Serie 5 y Serie 6, se deben representar todos estos estudios en las memorias de cálculo, empezando por presentación del proyecto, cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo los análisis de factor de potencia y armónico, cálculo de campos electromagnéticos, cálculos de los transformadores, cálculo de sistemas de puesta a tierra, dimensionamiento de conductores a utilizar en media y baja tensión, selección de protecciones de media tensión y baja tensión, cálculo de canalizaciones, cálculos de regulación, estudio de coordinación de protecciones, cálculos y especificaciones técnicas de los barrajes, electrobarras y cálculos mecánicos de las estructuras que se vayan a utilizar. De esta manera continuaremos hasta los proyectos tipo Serie 4. Estos proyectos son proyectos de baja tensión. Se clasifican como Serie 4 los proyectos relacionados con la construcción de redes de baja tensión desde el transformador existente hasta el punto de medida de uno o varios usuarios. Estos proyectos Serie 4 por lo general responden a proyectos de armarios. Para ello también será necesario presentar cierta documentación con sus especificaciones para el dibujo. Igualmente, ahora revisaremos el proyecto Serie 5. Los proyectos de conexión Serie 5 son transformadores en poste. Es un proyecto sencillo y que por lo general se encuentra en el desarrollo de las habilidades de ingeniería en el desarrollo de diseños eléctricos. Las características de estos proyectos son similares en documentación y en el desarrollo tanto del diseño como en las memorias de cálculo. Se debe seguir el mismo esquema. Es por ello la necesidad de la minuciosidad al momento de desarrollar estos proyectos, debido a que se necesita un alto grado de claridad de desarrollo del diseño y de los dibujos en gran detalle para cada una de las conexiones que se vayan a realizar. Ahora iremos hasta el proyecto de alumbrado público Serie 6. Es un proyecto similar. Se debe tener en cuenta la documentación necesaria, también el formato y la plantilla con todas las especificaciones en su dibujo como anotaciones también, con sus respectivas memorias de cálculo. Y por último revisaremos los que son las modificaciones. Son proyectos que, de acuerdo a las diferencias notables y no conformidades que se puedan conseguir entre el proyecto original construido con respecto o contrapuesto con los planos elaborados. Recuerda que es muy importante realizar una revisión exhaustiva a la guía para la presentación de proyectos de conexión. Esto llevará a que tu proyecto de conexión pueda ser aprobado y de esta manera poder agilizar los tiempos para la finalización exitosa de tu proyecto eléctrico. Ahora por último, para finalizar con este primer módulo, revisaremos las mediciones para el sistema de puesta a tierra SPT. En este caso podemos observar un informe relacionado a una antena de telecomunicaciones. Para este proyecto se tomaron las respectivas mediciones en terreno para poder desarrollar así el diseño de la malla de puesta a tierra, siempre cumpliendo con los requisitos IEEE 80 relacionadas a las cuadrículas y dimensiones que debe llevar una malla de puesta a tierra para las descargas de corrientes de cortocircuito. En este caso podemos ver el siguiente informe, el cual fue desarrollado con el uso del software Aspix, con el cual podemos obtener el diseño
de la malla en 3D, así como el comportamiento en 3 dimensiones del voltaje de contacto y del voltaje de paso. Recuerda que las mediciones que debes hacer en terreno son mediciones de resistividad del suelo, con las cuales realizarás un análisis del suelo por medio de esta herramienta Resistivity Analyzer de ASPIC mediante el modelo de las dos capas y utilizando métodos propuestos como el método de Werner o el método de Schumberger-Palmer. Es así como podemos tener los siguientes datos introducidos tomados en terreno y así de esta manera poder obtener los parámetros necesarios para poder proyectar el diseño de nuestra puesta a tierra. Con ello podremos obtener los valores de la resistividad de la primera capa, de la segunda capa y el grosor de la primera capa.